Bueno, voy a pasar a contar cómo funciona la manipulación de lo que podríamos denominar arcontes, la manipulación arcóntica sobre seres humanos, personas que, bueno, son elegidos por H o por B, por la razón que sea necesario para estas entidades, para poder actuar sobre ellos. Hay varios motivos por los cuales personas de todas las edades, todas las razas, de todos los sexos, de las decisiones personales, cuales fueran, de toda la gama, el abanico de posibilidades, son manipulados con extrema cautela y con una solvencia y una rapidez que ni siquiera tienen tiempo las víctimas de darse cuenta de lo que pasa. Sucede que este planeta, el planeta Tierra, desde tiempos inmemoriales, está habitado por otras especies, no solamente por seres humanos. Hay otro tipo de entidades que moran adentro de montañas, en bases, en cavernas, que viven unos con mucha tecnología y otros no con tanta, pero lo que predomina, lamentablemente, a quien quiera creerlo o no, es la ferocidad, la maldad, la frialdad y la manipulación, el uso de la inteligencia, la sangre fría. Estas entidades trabajan sobre un ser humano insulso, naïf, despojado de conocimientos ancestrales, por lo menos en nuestra cultura occidental. Trabajan sobre un ser humano que vive su vida en lo que podríamos denominar que es lo que él cree es la cresta de la ola. En sociedades en donde son muy pocos los conocimientos precisos sobre la existencia de estas entidades, porque se ha hecho un trabajo muy fino que ha llevado muchos años de recolección de datos y de prohibición de textos, que han dado como resultado la civilización histérica, descontrolada y sin sentido en la que hoy vivimos. Entonces, bueno, existen entidades, como bien dije, que viven abajo de la Tierra, que vienen de afuera del espacio, que tienen determinado tipo de poderes sobre nosotros. Y estos poderes podríamos denominarlos como poderes psíquicos,
hay varias películas que muestran esto. Una de ellas es La máquina del tiempo, en donde, bueno, hay una breve historia de amor sí correspondido, pero por alguna exótica razón interrumpido por la muerte, ¿no?, de la chica que es la prometida del protagonista. Bueno, en el caso de esta película se muestra el uso de la máquina del tiempo como para tratar de revertir la situación, pero de todos modos la chica muere una y otra vez. Por lo tanto, estaba escrito, o era el destino, de que esa chica muriera y la relación no se pudiera efectuar con éxito. Motivo por el cual, de ahí empieza la verdadera película. El protagonista, perdido por perdido, agarra su máquina del tiempo, como ya siente que no tiene más nada que hacer en donde está parado. Decide usar la máquina del tiempo para viajar y conocer el futuro en este caso. Lo que sucede en este caso es que, bueno, se va al futuro y conoce una civilización que, paradójicamente a lo que yo vengo hablando, una civilización totalmente naif, de gente que no tiene conocimientos de absolutamente nada y que vive de una forma muy absurda y cuestionable. No tienen conocimientos y entre ellos se cuidan de no cuestionar la desaparición de las personas un poco más mayores de toda la tribu. Y bueno, hay unas entidades de las que no se puede hablar, que serían los Morlocks. Los Morlocks serían unas entidades que viven abajo de la tierra y que han formado parte de una civilización superficial. Cuando digo superficial me refiero a la superficie de la tierra, en tiempos remotos. Sucede que en la película los Morlocks son los descendientes de la humanidad del viajero del tiempo que viaja al futuro, y esta nueva raza es como si fuera una dicotomía de gente que pudo vivir afuera y gente que tuvo que vivir relegada dentro de la Tierra luego de un gran problema que hubo con la Luna. Entonces el tema es que los habitantes que viven debajo de la tierra, los Morlocks, se vuelven brutos, salvajes, y viven en una especie de civilización brutal, con una escala jerárquica en la que, bueno, ellos se alimentan de, a su vez, los seres humanos que los que viven en la superficie, estos seres que son totalmente naif. Entonces sucede que estas entidades que los Morlocks, los que viven abajo de la tierra, han desarrollado habilidades psíquicas y físicas totalmente superiores a las personas que viven en la superficie, porque las personas que viven en la superficie viven en abundancia y con todas las necesidades cubiertas: el sol, comida, el agua, mientras que las entidades que viven bajo tierra tuvieron que evolucionar. Tuvieron que evolucionar como pudieron,
y esto, bueno, conlleva a alimentarse de seres de la carne, de seres que viven en la superficie. Pero a su vez en este desarrollo de su historia, como bien decía, desarrollaron habilidades, podríamos decir, no solo telepáticas, sino habilidades psíquicas en las que su líder puede controlar la voluntad, con la mente controla la voluntad de los esclavos de labor, de los Morlocks, de las castas más bajas. Entonces, bueno, a mi humilde parecer, esta película cuenta una historia que podría llegar a ser muy, muy real, si tenemos en cuenta muchas de las cosas extrañas que pasan en nuestra civilización actual, superficial. Bueno, desaparece gente alrededor de todo el mundo. A veces aparecen los cuerpos mutilados, como aparecen las vacas mutiladas, el ganado. Inclusive aparecen animales domésticos mutilados de la misma forma. Y otras tantas no vuelve a aparecer, simplemente la persona desaparece y no se la vuelve a ver nunca más. Bueno, el tema es que, vuelvo a repetir, por lo menos a mi entender, después de años y años de investigación, esta película es totalmente real, lo que cuenta. Lo que pasa es que está camuflada de una manera que da a entender qué es lo que pasa en un ciclo evolutivo cuando una civilización se encuentra con un evento Carrington o un evento de proporciones bíblicas o épicas, por decirlo de alguna manera, se enfrenta a una destrucción total de su ambiente. Por lo menos, vuelvo a decir, las personas que viven en la superficie. Entonces se ven obligadas a relegarse bajo tierra, en cavernas y cuevas, aprender a vivir y con el paso del tiempo y las generaciones desarrollar habilidades, quizás de poder ver en la oscuridad, y con el tiempo habilidades psíquicas. El tema es que, como bien digo, esta pauta que tira la película de que el líder de esta tribu o etnia de seres presenta estas habilidades que puede manejar a otras entidades a voluntad, a distancia, con la mente. Y esto lo podemos ver en casos reales de abducciones por parte de tripulantes de lo que se mal llama objetos voladores no identificados. También hay, bueno, no es necesario que haya una nave, un vehículo. Hay muchos casos en donde aparecen de la nada entidades, o la persona se dirige sin saber, porque no tiene conocimiento de estas entidades, se dirige a un punto en particular y tiene un encuentro sorpresivo o con entidades, o bueno, con lo que fuera, con lo que sea que fuere, que lo atrae hasta ese punto. Está bien documentado de que este tipo de situaciones es real y se ha dado en gran cantidad de veces. Y inclusive he podido
he tenido la suerte de tratar con un caso de una persona de que tuvo un extraño encuentro con una luz blanca muy fuerte que chisporroteaba a la vuelta de su casa. Esta persona, ya siendo de noche, como a las 10 de la noche, y estando a cargo de una persona con un problema bastante grave, problema psicológico bastante grave, de repente sintió inmanejables, incontrolables deseos de salir a comprar una gaseosa para darle a la persona que tenía a su cargo. El tema es que lo que me comentó esta persona, me dijo puntualmente, me sentí en ese momento muy, muy extraño y tuve una especie de como de lucha mental, porque yo no quería salir, pero me terminó venciendo la idea de que lo haga, de que salga a efectivamente comprar esa gaseosa. Bueno, el tema es que cuando esta persona fue a comprar la gaseosa a aproximadamente 2 cuadras, esta persona vive a mitad de una cuadra, tuvo que llegar a la esquina, doblar y volver una cuadra para atrás y volver a doblar, hacer una S, digamos. Cuando esta persona está volviendo con la gaseosa, se encuentra con que la luz de la cuadra entera que tiene por la que tiene que transitar presentaba un corte de luz a lo largo de toda la cuadra. Entonces, lo que me contó esta persona es que cuando estaba a 20 metros de llegar a la esquina, en total oscuridad, de repente no sabe bien si bajó o apareció una luz blanca, intensísima. Me dijo que era como con una intensidad como las luces de los autos de alta gama, pero que chisporroteaba y hacía un sonido como si fuera una especie de bengala. Y me dijo que se dio cuenta de que algo raro pasaba, que no quiso darse vuelta a mirar de lleno. Entonces miró como de reojo, frenó un segundo, volvió a mirar para adelante y vio que en la esquina salieron 2 vecinos del barrio, 2 chicos, y que la vieron a esta persona, vieron a este objeto, vieron toda la secuencia y bueno, esta persona los vio a ellos y cuando los miró bien, dijo que tenían una cara de horror inexplicable y que se dieron media vuelta y se fueron corriendo. Bueno, este hombre agarró y no lo dudó, siguió caminando, aceleró y siguió el paso, y dice que esta luz es como que se le vino encima y al parecer se metió dentro de un tacho de basura, de estos tachos de basura que tiene la ciudad con tapa. Y bueno, rápidamente se dirigió a su casa y muy asustado y no contó más el caso hasta que tuve la suerte de encontrarme con esta persona y que me lo cuente. Pero me dijo que al otro día fue a verificar la zona y encontró que el tacho de basura tenía un agujero redondo por el cual al parecer se había incendiado lo que estaba dentro, la basura se había incendiado y había chorreado el plástico del agujero, el plástico del tacho que presentaba el agujero, se había como derretido y había chorreado hacia la calle. Lamentablemente no pudo sacar foto.
pero me juró y me perjuró que el evento fue real. Entonces, estamos hablando de que este tipo de cosas realmente sucede. Pero esto no termina ahí. Hay muchos casos en los que no hace falta que haya luces extrañas para poder percibir una manipulación del entorno, a veces en tiempo real, pero para que la persona que está transcurriendo por una circunstancia que apenas siente en su interior que hay algo que no está bien, que es una situación anómala, tiene que tener los conocimientos adecuados, porque no es lo mismo alguien que sabe que determinadas entidades existen y tienen esas capacidades a alguien que no tiene idea de cómo es el mundo en el que vive. Tiene muchas más posibilidades de caer en trampas y ser manipulada. Entonces, estas entidades pueden hacer muchas cosas haciendo uso de sus dones, por decirlo de alguna manera, vamos a llamarle dones. Sumado a esto, por lo que pude entender, inclusive por vivencias personales muy extrañas de todo tipo, y por compararlas con otras circunstancias que me ha tocado escuchar, no solamente tienen la habilidad de manipular gente a distancia, sino que tienen la habilidad de conocer eventos futuros en la vida de la persona que desea manipular, o inclusive a veces eventos futuros, porque para el caso da lo mismo, porque la tecnología es la misma. Tienen la capacidad de conocer eventos futuros en la vida de las personas que están alrededor de la persona que desean manipular o anular, o inclusive asesinar o desaparecer. Entonces, ellos tienen conocimiento de cuando un evento, cuando una persona va a realizar algo que para ellos es perjudicial, cuando van a sacar un invento a la luz, cuando se van a meter a investigar un tema que a ellos no les conviene que salga a la luz, y circunstancias similares con las que ellos, claramente teniendo todas estas habilidades, pueden manipular a gusto y placer la línea y la dirección de nuestra civilización superficial. Por ejemplo, si ellos tienen la capacidad de viajar en el tiempo y saben que en determinado año, en determinado mes, va a nacer una persona que se va a meter de lleno en la investigación OVNI, tienen la posibilidad de viajar en el tiempo al pasado y tratar de perjudicar o asesinar a quien va a ser la madre o el padre, tratar de hacer que no se lleguen a conocer, poniendo todo tipo de trabas en el camino de la vida de estas personas, y tratar de direccionar para rumbos diferentes las vidas de ambas personas, y lo hacen por medio de una manipulación especial que hoy está saliendo a la luz y que se llama gang stalking. Lamentablemente hay que decir que no solamente los seres humanos tienen proyectos de asedio y tortura electrónica. Últimamente, en estos últimos días, salió en este momento no recuerdo qué organización
si alguna de derechos humanos o la ONU no, alguna de derechos humanos salió a decir que existían programas de servicio de inteligencia para anular y desacreditar e inclusive terminar volviendo locas o hacer que la persona incurra en suicidio por medio de tácticas de manipulación que a veces se necesitan varias personas para llevarlas a cabo, muchas veces haciendo uso de tecnología exótica. Cuando digo exótica hablo de tecnología que se supone que todavía no existe. Se está empezando a hablar de una tecnología humana que se llama B2K, B corta 2K, que son las siglas para Voice to Skull, o sea, voz a la cabeza, en donde hacen a la persona que desean hacerle daño, le hacen escuchar voces que la asedian todo el tiempo y que le inculcan ideas erróneas, malignas, para poder empezar a roer la fortaleza, ¿no?, de la persona, el espíritu y las ganas de vivir. Esto va acompañado muchas veces de zumbidos y extrañas circunstancias alrededor, violencia de las personas del entorno. Pero inclusive así y todo, hay veces en que, por lo menos a mi parecer, hay circunstancias que no pueden ser recreadas, ni siquiera por muchos seres humanos, trabajando para poder llegar a lograrlo con tanta precisión como se presentan. Es imposible. Entonces, más allá del asedio electrónico humano, hay muchos casos también de personas que son atacadas por este tipo de entidades que tienen estos dones o poderes y esta tecnología de punta, haciendo uso mezclado de todas estas virtudes. Pueden enloquecer, desaparecer, hacer incurrir en el suicidio, hacer que la persona termine anulada y termine viviendo sus días de manera tormentosa. Inclusive pueden a veces inocular enfermedades terminales. También dichas civilizaciones presentan, además de objetos voladores no identificados como los conocemos nosotros, vehículos de otras características, inclusive sondas, vehículos no tripulados, o que, bueno, por lo menos nosotros no podemos saber si son tripulados o no, pero esferas, son pequeñas esferas que a veces son visibles al ojo humano, pero que muchas veces estos artilugios son invisibles, están en una frecuencia lumínica que el ojo humano no detecta y estas esferas podrían estar siguiendo a estas personas, inclusive podrían estar siguiéndolas en todo momento sin ser advertidas, y podrían estar haciendo todo tipo de maldades para tratar de anular a las personas que por alguna razón incomodan. Existen varios
videos, esto está documentado, varios videos de personas que tienen determinados episodios y circunstancias durante la hora del sueño, a la noche, que no pueden explicar, y deciden poner filmadoras infrarrojas para que no los moleste mientras duermen. En algunas oportunidades, que no son pocas, estas personas se asombran porque logran captar determinados cuerpos semivisibles, casi invisibles inclusive a la cámara infrarroja, que parece rodearlos en plena noche cuando están durmiendo, o inclusive también se han podido filmar entidades caminando con la misma, por lo menos composición por lo menos visual, casi invisibles, que interrumpen en los cuartos de sus víctimas durante la hora del sueño. El problema es que del 100% de la población es mucho menos del 0%, del 1%, perdón. Debe ser un 0,002% de la población, o inclusive mucho menos, las personas que hacen este tipo de experiencia, de experimento. Y son muchas las personas que están siendo manipuladas durante la hora del sueño, e inclusive durante el día. Por experiencias particulares y muy puntuales puedo aseverar esto que estoy diciendo. Yo he tenido sueños muy extraños. Inclusive una vez hace muy poco tiempo, he tenido una vivencia en la cual durante la hora del sueño, antes de despertar, tuve un sueño en el que se me aparecía como una especie de criatura que tenía como la cabeza envuelta por un trapo, y escuchaba una voz que me decía: es solamente un muñeco, es un muñeco. Y me quería meter en la cabeza que esto era un muñeco. Cuando yo desperté no entendía por qué, no entendía lo que era, no entendía por qué, no entendía quién fue. Luego de despertar de este sueño, a este día siguiente, a la tardecita, me encuentro con una imagen muy polémica de una entidad muy similar, prácticamente idéntica al humanoide de Atacama, una entidad también de unos 20 centímetros, fotografiada muerta en un techo. Entonces comprendí que había soñado de antemano con una explicación a lo que me iba a pasar después. Para ser más preciso y para contarlo bien nuevamente, soñé de antemano con una explicación que se me ha introducido en la cabeza, que trataba de explicar lo que al otro día, con unas horas de diferencia, quizás 6-7 horas, encontraría en internet, y una imagen que me haría pensar muchísimo y me haría caer, digamos, como se dice, caer la ficha de que este tipo de entidades, como el ser de Atacama, son entidades reales. Entonces, no solamente que me asombró el hecho de que, bueno, se hayan encontrado otra vez estas entidades, sino que mucho más me sorprendió que alguien, porque otra explicación no la encuentro, alguien visitó mi habitación, o alguien pudo interferir en mis sueños a distancia e inculcarme imágenes
de esta entidad, pero envuelta como con un trapo, y se me ha puesto la frase en la cabeza de que es un muñeco, es un muñeco. Por eso yo sostengo y sostendré siempre la teoría de que los targeted individuals, las personas que dicen sufrir de gang stalking, y sobre todo por el tema del teatro callejero, podrían no estar viviendo situaciones creadas por seres humanos, podrían estar viviendo situaciones creadas y manipuladas por entidades no humanas con poderes y capacidades inmensurables para nosotros, manipulando las personas de nuestro entorno diario, metiéndoles ideas erróneas en la cabeza, metiéndoles bronca, inculcándoles bronca hacia la persona que desean atacar. Entonces, como bien sabe un target individual, estas personas irán cruzándoselo por la calle, mirándolo mal, teniendo comportamientos totalmente malignos, y la persona que sufre todas estas cosas no se explica el porqué. Pasa una y otra vez. Inclusive hay personas que un día lo atacan y a los 2 o 3 días les dicen que no se acuerdan de nada, que estás loco, yo no te hice nada. También esto puede ser claramente humano, esto también lo hacen seres humanos. La fallutez está a la orden del día en el ser humano, la fallutez y la mentira. Pero también hay casos, y yo he vivido algunos de estos casos, en donde personas de mi entorno han sido manipuladas. Inclusive estas entidades suelen apoyarse mucho en las personas que se drogan, sobre todo con drogas duras, no con marihuana o digamos, justamente no con drogas que anulen los receptores, sino con drogas que estimulan los receptores, sobre todo la cocaína, y suelen apoyarse sobre personas que tienen un consumo de larga data y personas que ya tienen la cabeza adecuada a la vida que llevan y tienen muy corta autonomía de análisis, pero se manejan y captan, tienen los órganos de recepción muy acelerados. Estas entidades suelen apoyarse en estas personas porque inclusive también, sin que se necesite anular a nadie, estas entidades suelen usar a las personas que están bajo influencia de estas drogas. Es muy fácil para estas entidades manipular a las personas, pero les resulta más fácil manipular, como bien digo, y usar a personas que están bajo efectos de la cocaína, por ejemplo, que son personas que están aceleradas y actúan muchas veces antes de procesar y pensar. Me ha tocado vivir una situación de acoso extremo, en donde varias personas se comportaban de manera totalmente anómala, con una maldad casi diabólica, pero en particular hubo una persona que yo consideraba un amigo mío, que estando bajo los efectos de estas drogas, de repente se dio vuelta y me miró con una cara, con una maldad implícita, enorme, casi con una violencia bárbara, y trató de hacerme, algunas maldades que no voy a comentar, pero
De hecho me hizo alguna que otra maldad. Así que... Pero nada, al otro día me saludó lo más bien como si nada de esto hubiera pasado. Y esta persona estaba bajo los efectos de la cocaína. Entonces, el ser humano vive la vida sin saber. O a veces inclusive hay personas que saben estas cosas. Personas que tienen conocimientos espirituales, que por H o por B llegan a la conclusión, saben de estas situaciones e igualmente, digamos, les parece bien, no hacen nada, no luchan por zafarse o inclusive hay personas que les parece bien, les parece agradable. Pero bueno, existen muchas formas que tienen estas entidades para manipular. Pueden inclusive a las personas del entorno de a quien desean frenar o molestar, generar un vínculo, hablarles mentalmente y pasarle determinada data sobre la persona, usar su tecnología o sus avances psicofísicos para obtener data sobre el futuro de la persona y usarlas para generar un vínculo. Una vez que el incauto ser humano analiza la situación y comprende que lo que le dijo esta entidad es verdad, hay muchas personas que intrínsecamente, como doblegadas por la situación y sin pensar mucho en quién les está otorgando esta información, si será benigno o no, se lanzan de alguna manera a adorar a estas entidades, a darles cabida, a darles lugar. Quizás también estas entidades empiezan a darle beneficios, ayudas en su vida personal. Entonces generan un vínculo para que en el momento deseado puedan tirarle a estas personas, a la persona que desean destruir, al individuo target. Entonces no necesitan actuar directamente, sino que han manipulado a las personas del entorno para que estas personas puedan hacerle maldades, o inclusive mucho peor, pueden hacerle creer a las personas del entorno que el target, el individuo, que la persona que desea ser destruida les quiere hacer daño a ellos o que les ha hecho cosas. Pueden hacerle creer a las personas del entorno que determinadas cosas que estas entidades quizás le hicieron las hizo la persona que desean destruir. Entonces, sin saber, digamos, que hay entidades no humanas que trabajan remotamente, pueden manejar las situaciones inclusive, y yo creo que esta debe ser la forma más usada, manejan las situaciones para que las dos personas o más personas enfrenten a la persona que estas entidades desean destruir. Bueno, podemos nombrar muchas situaciones en la historia en donde personas han entrado a colegios y han hecho tiroteos y después se ven los videos y estas personas alegan ser targeted individual, alegan haber sido atacadas de múltiples maneras, escuchar voces en la cabeza, haber pasado por situaciones de asedio constante en
en situaciones en donde si fuera un acting humano, saltaría, digamos, las fichas. En algún momento la persona que las está sufriendo tendría la oportunidad de darse cuenta, como me ha pasado a mí también, de darme cuenta de que están molestando a personas porque sí. Pero, como digo, hay otro tipo de situaciones en donde están envueltas estas entidades, manejando las mentalidades, dirigiendo a las personas a que jodan al individuo target. También podemos encontrar situaciones de otro tipo, de alta extrañeza, pero de otro tipo. Situaciones en donde estas mismas entidades se presentan con aspecto humano o con aspecto de algún ítem, algún animal, o mimetizándose con el entorno de la persona con la que desean contactar, utilizando lo que José Antonio Caravaca denominó como la teoría de la distorsión, que es aplicable a la morfología de los vehículos, tanto como para los seres también, la morfología de los seres. Hay muchas veces en las que las entidades se presentan con un aspecto físico que es muy similar a determinada información que posee la persona que vivirá esta circunstancia, utilizando memorias, recuerdos e imágenes mentales que la persona que va a vivir esta situación posee en su cabeza, mimetizándose. Yo sé que hay muchas personas que esta información les resulta motivo de burla, de risa, de sarcasmo, porque no están dispuestas a creer una sola palabra de esto que estoy diciendo, y bueno, seguirán viviendo en la ignorancia y padeciéndola por tanto, ¿no? Y así estamos, como bien digo, por no conocer todas estas circunstancias. Hay mucha gente que vive intromisiones divinas, digamos, por decirlo de alguna manera, intromisiones extrañas en su vida, más de una vez, para manipular y direccionar. No te metas ahí, no conozcas a tal persona. Ni siquiera saben por qué, hay muchas veces que ni siquiera saben por qué, pero reciben ataques para que estas personas salgan corriendo del lugar en donde están, o les agarra de repente un malestar para que no puedan llegar a un lugar para conocer a una persona o para adquirir un trabajo. Hay personas que son asediadas por mucho tiempo y que presentan una mala suerte terrible, y inclusive muchas de estas personas que presentan mucha mala suerte y que son atacadas adrede desde otro plano, inclusive las personas de su entorno a veces lo caratulan de yeta o se alejan de él en vez de ayudarlo. Claro, porque nadie sabe lo que realmente está ocurriendo. Nadie sabe que el universo y este planeta no es solo lo que nuestros ojos pueden ver o lo que nuestros sentidos poco agudizados pueden percibir. Particularmente yo he vivido todo tipo de circunstancias malignas, asedio, acecho, sensaciones de angustia injustificadas, sensaciones de angustias todo el tiempo injustificadas, depresión,
y pensamientos repetitivos con imágenes horribles, incitación a la baja autoestima, a pensamientos direccionados para tratar de arruinar la personalidad y de que la persona no pueda avanzar en su vida. Inclusive familiares míos también han vivido situaciones raras, sombras adentro de la casa, una sombra oscura. Una vez atacado de alguna manera, podríamos decir atacado, a un familiar mío. Una vez también, ahora que veo un gato que pasa de acá cerca, me acuerdo, un familiar mío ha vivido una circunstancia extraña en donde una de las mascotas de la casa, un gato, de repente pasaba de maullar a tener una voz muy larga, como si la voz del gato se deformara y llegara a parecer la voz de un ser humano diciendo determinadas palabras que no voy a repetir. Este familiar mío se asustó muchísimo, y dijo que nunca había pasado una cosa así también. También me ha pasado de volver de un amigo a la madrugada caminando por la calle de cualquier barrio y que las lámparas, las luces de la calle, a medida que yo voy pasando, se vayan apagando, una tras otra, como si alguna fuerza estuviera apagándolas a medida que yo iba caminando y pasando. Por eso yo les digo que estas circunstancias yo no las cuento porque leí un libro de cuentos. Yo estoy hablando con bases sólidas, con circunstancias que yo pude vivir y con anécdotas de personas que considero personalmente que son dignas de confianza y de credibilidad. Pasan todo tipo de cosas en la ciudad de Buenos Aires de noche. También puedo contar la historia de una vecina mía, una ex vecina de un barrio céntrico, que una noche salió a colgar la ropa a la terraza porque vive en una casa. Salió a colgar la ropa a la terraza, miró para arriba y se dio cuenta de que había una estrella muy brillante. Ni bien miró ella la estrella y pensó esto, la estrella se abalanzó sobre ella, bajó a una velocidad increíble, haciendo que mi vecina salga corriendo y se meta inmediatamente. Conozco muchas historias de este tipo, pero no voy a extenderme contando muchas. Las voy a contar algunas, las voy a contar a modo particular y explayándome de manera en mayor grado, digamos. Las voy a contar puntualmente, pausada y lentamente, porque algunas de estas historias lo merecen. Y bueno, sobre todo lo que me angustia es ver que por ejemplo, la tabla Ouija, muchos jóvenes
a muchos jóvenes se las sirven en bandeja y se las presentan como si fuera un juego. Y hay veces que esos juegos le arruinan la vida a una persona por largo tiempo. Voy a contar una historia mía sobre una muy extraña vivencia transcurrida durante una noche de amigos. Nos juntamos 3 amigos a jugar a la PlayStation. Yo la verdad que nunca fui muy amigo de los videojuegos, pero bueno, quería juntarme con mis amigos y cualquier excusa es buena. Nos juntamos en la casa de uno de ellos, en un departamento, en un 6º piso. Bueno, cuando nos cansamos de jugar a la PlayStation, uno de mis amigos no tuvo mejor idea. Amigos de aquel entonces, ya a esta altura ya no los veo más, y mucho menos después de esta anécdota que voy a contar y de otras cosas que me hicieron darme cuenta de que parece que uno de ellos no era muy amigo mío. Decidió jugar a la Ouija, al juego de la copa, no a la Ouija, perdón, que es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, escribió todas las letras en papelitos, hizo círculo, pusieron un vaso, empezamos a jugar y las cosas empezaron a tornar medio densas en un momento, porque el vaso realmente empezó a moverse a una velocidad en la que nosotros vimos que por ahí no era tan normal, o que empezamos a ver que no la estábamos controlando. La cuestión es que en el medio del juego, mientras le hacían preguntas a vaya a saber quién, yo la verdad que no quise hacer ninguna pregunta, este amigo mío empezó a hacer preguntas sobre mí y a direccionar la energía en mí. Y mientras pasaba todo esto, el departamento tenía una banderola, cosa rarísima, una banderola, una especie de ventana en el comedor, porque no queda como a un pulmoncito, porque el comedor no tenía ventana, porque da al contrafrente y se ve que hay otra edificación de altura también en el contrafrente. Entonces tenía una pequeña banderola. Esta banderola empezó a abrir y a cerrar a una velocidad increíble y a golpear. Empezó a abrir, cerrar, plum, pum, 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 a golpear. Y la realidad es que yo por lo menos me asusté bastante. Mis amigos parecían tomarlo a la risa. Yo siempre fui una persona que supe que existe todo un mundo que no podemos ver, que hay espíritus, que hay otro tipo de entidades. No, la verdad que no me lo tomé muy a la risa. La cuestión es que, bueno, en un momento, como bien dije, uno de estos amigos míos se puso denso conmigo, empezó como a querer tirarme o a direccionarme a esta entidad, y en un momento la copa rozó una letra y la hoja con la letra cayó. Bueno, supuestamente si la hoja con la letra me tocaba a mí antes de caer al piso, me habían dicho que, no sé, que me quedaban 2 días de vida, alguna cosa así. El tema es que la letra, obviamente el papelito no me tocó, pero a toda costa quería sugestionarme esta persona. El tema es que digamos que lo logró, pero no como a él le hubiera gustado.
Yo más bien me quedé como asustado por los otros hechos. Como que pude darme cuenta y ver que había algo más que nuestras ganas de creer en toda esta situación. Entonces luego estuvimos un rato más y nos fuimos a dormir a la pieza de mi amigo. Cuando ya estábamos entrando en sueño, luego de que claramente no, 3 amigos que se acuestan en la misma habitación, adolescentes, se van a quedar hablando un rato, pero después empieza a entrar el sueño y las voces cada vez son más pausadas. Cuando ya casi nos estábamos por quedar en silencio todos, de repente se escucha el ascensor. Tiene un ascensor mecánico, no es un ascensor, sí, es automático, pero es un ascensor viejo y hacía mucho ruido, con puertas tijera cuando estaban permitidas. Esto ocurrió por allá por el año 2000. Todavía estaban permitidas las puertas tijera. Se escucha que el ascensor quizás estaba en un 4º piso y baja a planta baja. Cuando baja a planta baja no se escucha nada y se escucha que el ascensor sube de vuelta. Sube y para en el 6º piso en donde estábamos nosotros. Perdón, fue al revés. Cuando bajó se escuchó que se abrió la puerta. Se cerró y subió el ascensor. Cuando llegó al 6º piso no se escuchó absolutamente nada y de repente se empezaron a escuchar pasos de zapatos, esos zapatos con suela como de madera. Empezaron a caminar, a dar pasos muy lentos y a transcurrir el pasillo a una velocidad totalmente pausada, tranquila, lenta, hacia donde estábamos nosotros. Empezó a caminar un paso, otro paso, hasta que pasó la habitación, porque la habitación en donde estábamos nosotros daba al pasillo y los pasos se escucharon del otro lado de la pared. Siguió y paró al final del pasillo, justo en donde estaba la puerta del departamento. Allí frenó y dejó de escucharse. Entonces mis amigos y yo nos sorprendimos. De repente, luego de un silencio de varios segundos, se escuchan los pasos, pero nuevamente desde el ascensor, caminando lentamente, en el medio de la madrugada, en silencio completo, se escuchan los pasos con la suela de madera muy lentos, ploc, ploc, ploc. Otra vez caminando hacia donde estábamos nosotros. Esto transcurrió, si mal no recuerdo, 3 veces, hasta que yo no pude soportar, tenía un miedo atroz. Y encima este muchacho que estaba como encascado conmigo y tenía ganas de joderme, encima me decían: uy, te vinieron a buscar a vos. Yo automáticamente ya en aquel entonces sabía de los hombres de negro. Me sugestioné muchísimo y fue una vivencia horrible, porque realmente no se puede a esa hora de la madrugada, en silencio total, caminar, transcurrir y luego sacarse los zapatos y caminar en puntitas de pie hasta el ascensor nuevamente para hacer esa maniobra totalmente adrede.
con el silencio que hay a esa hora, se escucha hasta los pasos en medias, se escucha hasta los pasos descalzos. No hubo ningún paso descalzo ni nada. Aparte, ¿quién podría hacer ese tipo de broma siendo que nosotros no teníamos ni celular ni nada? Solamente estábamos nosotros tres. Bueno, y esa fue una de las vivencias que yo pasé. Estos pasos llegaron siempre hasta la puerta del departamento, pasaron unos segundos en silencio y siempre volvían a empezar en la puerta del ascensor, porque se sentía la lejanía desde que empezaban y cada vez se venían acercando y siempre pasaban por al lado de la pieza. Creo recordar que me parece que en el interín no sé si frenaba cuando llegaba. Encima yo estaba en la cama que daba a la pared que daba al pasillo. Creo recordar que cuando llegaba a la altura donde estaba yo, pero el pasillo, frenaba unos segundos y luego seguía caminando despacio hasta la puerta del departamento, y allí reinaba el silencio hasta que empezaban nuevamente los pasos desde el ascensor hacia donde estábamos nosotros. Bueno, en ese tiempo nada, no me quedó otra que encomendarme a Dios, y cuando empecé a rezar de alguna manera, porque yo no tengo nada que ver con la iglesia católica, pero bueno, a pedirle a Dios a mi modo, esto enseguida cesó, y rápidamente, perturbado, pero rápidamente me tranquilicé y me quedé dormido. Pero bueno, más allá de todo, esto no es para venderle la religión a nadie ni nada, más bien es para alertar, porque está muy metido con el tema que estoy tocando. Hay entidades que están al acecho, están al alpiste y están esperando que alguien agarre una tabla ouija o alguien que juega el juego de la copa para acercarse y hacer maldades. Esto siempre fue así. Entonces no puedo entender cómo a los chicos se les vende el juego de la copa como un juego. Voy a contar una anécdota también de un conocido mío que me la contó varias veces, y yo doy fe porque es una persona que le gusta hacer muchos chistes, está todo el tiempo con un humor exacerbado, digamos, pero cuando me contó esto, se quedó totalmente, con el solo hecho de recordarlo, se quedó totalmente extrañado y se le fueron las ganas de reírse. Se quedó en una situación de extrañeza, como extrañado. Hubo una vez, este chico conocido mío tiene una adicción también a la cocaína, pero bueno, no, digamos que no, jamás lo vi influido por entidades. Lo que sí le pasó, una vez se le acercó un chico y entabló una amistad, y este chico le dijo que tenía poderes, y le dijo a mi amigo, le contó situaciones que le iban a pasar en el futuro, le contó 3 situaciones que le iban a pasar en el futuro. Mi amigo me dijo que una de estas situaciones ya había pasado y que las otras 2 todavía no habían pasado, pero no las podía mencionar. Me dijo porque le había dicho a esta persona que no mencione las situaciones. Al otro día de que lo conoció, porque evidentemente se quedaron
viciando, por decirlo de alguna manera. Al otro día, previamente le había dicho, este chico le había dicho que venía con dolores de cabeza, Al otro día, por lo que me contó mi amigo, este muchacho falleció. Pero antes de terminar de hablar por primera y última vez con este chico, me dijo que bueno, le dijo que él tenía poderes y podía, ni bien veía a las personas, sabía cosas sobre la persona que veía, que se le ponía delante. Y que él ya había cumplido con la misión que se le había encargado. Nunca le explicó cuál era la misión a la cual se le había encargado tampoco. No, ese es otro dato que jamás le contó. Pero es real, fue real lo que le pasó. Él me confirmó que esta persona le había dicho 3 cosas que las vio a simple vista, con mirarlo a los ojos se dio cuenta y le contó. Vos tenés un problema con esto, tenés cuidado con esto, te va a pasar esto, y otras cosas que él me dijo que no me iba a contar ni siquiera a mí, y que yo obviamente se lo respeto, pero lo vi muy conmocionado cuando me contó esto. Al otro día, cuando fueron a la casa del amigo en común, le contaron que esta persona había muerto de una ACV. Es el día de hoy que él me lo contó varias veces y no se pone siempre de la misma manera cuando me lo cuenta. Se pone mal, extrañado, porque es algo que claramente no puede explicar. Y dice que sí, que realmente se murió y que quedaron todos extrañados cuando esto ocurrió. Creo recordar, sé que algo más le dijo, pero en este momento que estoy tratando de refrescar la anécdota no me lo acuerdo. Lo que sí, al poco tiempo después, una noche en la que estaba volviendo a su casa, quizás también digamos bajo la influencia de sustancias, creo que en este caso estaba bajo los efectos de la marihuana. Este chico vive en una casa antigua, en una edificación antigua que tiene un pasillo muy largo con varias casas tipo chorizo, varios departamentos antiguos. Y vive al fondo y tiene que traspasar todo el pasillo. El pasillo tiene, está a la intemperie. Él me dijo que volviendo una madrugada justo miró para arriba, no sabe bien por qué, y que vio que una entidad lo estaba mirando desde la terraza, y que justo cuando él levantó la mirada y vio la entidad enseguida se escondió. Yo le expliqué varias veces, le pregunté varias veces. Claramente cuando él me contó esto, siendo que yo investigo estos temas hace un montón de tiempo, lo primero que le dije fue: ¿cómo no se te ocurrió contarme esto antes? Y traté de preguntarle cómo era esta entidad. Me dijo que tenía ojos amarillos brillantes, que tenía una cabeza extraña y que enseguida se escondió.
contó que se asustó muchísimo al punto de decirme literalmente, casi me cago en el medio del pasillo. Perdón por la expresión, pero es lo que él me dijo. Me dijo, no te estoy jodiendo, me dice, casi me cago encima del pasillo. Así como lo vi, bajé la mirada y aceleré el paso y me metí a mi casa. Y me quedé un montón de tiempo metido adentro pensando. Y bueno, me dice encima que estaba bajo los efectos de la marihuana, no me hizo nada bien. Y esto también se lo pregunté varias veces. Voy a ver si puedo hacer que me lo cuente, o si puedo tratar de que me dé una entrevista. Si no me la da, bueno, trataré de generar una charla con él con el micrófono prendido, para que me lo cuente y poder subirlo. Bueno, este chico también recuerdo que de más chico, hace algunos 12 años atrás, también estaba acostado en su cama, ya cuando era chico, no, más de 12 años. No me acuerdo qué edad tendría él. Me dijo que una noche que se quedó despierto, vio por un ventanal que tiene, que también es como una banderola múltiple, una vieja ventana de esas que se abren varias hojas, con un tirador con una hoja, con una planchuela de metal como tipo una banderola, pero con múltiples ventanas, 3 o 4, que estaban cerradas y que daban a un patio interno con una pileta, como un fregadero, un lavadero, que este patiecito no era cubierto, que estaba al aire libre, pero que tenía todo un enrejado en el techo para que nadie se meta, porque era el único lugar de fácil acceso para cualquier ladrón. Entonces lo mandaron a enrejar todo. Bueno, él me cuenta que miró y en la ventana de repente se asomó una figura muy parecida a la figura de Freddy Krueger, con un sombrero de vuelo ancho, que parecía observarlo, una sombra. Él dijo que se quedó aterrado, y que escondió la cabeza abajo de la almohada y se tapó con la frazada, y que después al tiempo volvió a mirar y esta figura seguía ahí, y que atinó a cómo acercarse más a la ventana, inclusive no sé si llegó a pasarla, pero que en ningún momento vio ninguna cara, ningún color de prenda, ninguna forma humana definida. Simplemente era como una sombra. Acto seguido volvió a esconderse por un tiempo, y ya cuando la próxima vez volvió a mirar, esta extraña figura ya no estaba más. Pero me dijo que siempre le quedó el recuerdo amargo de esta entidad y que lo atormentó por varios años, al punto de no poder dormir de noche. Y bueno, para completarla, la madre
de mi amigo. Perdón, me estoy quedando ya sin voz. La madre de mi amigo, un día que fue de compras, la casa estaba sola. Cuando ingresa, a su casa, pasa a la puerta, llega a la cocina, prende la luz y se asusta muchísimo porque parece que vio una figura en la puerta del mismo lavadero. Inclusive ellos tienen un loro. El loro siempre acompañó a la madre, siempre va a la par de la madre cuando entra a la casa. El loro huyó despavorido, al parecer también porque presenció a esta figura oscura, vio como una sombra también, una sombra que hizo como un movimiento brusco y enseguida desapareció. La madre de mi amigo salió corriendo de la cocina y se fue para el comedor y se quedó un rato ahí. Después, cuando volvió, ya no vio más nada, pero el loro no quiso entrar a la cocina creo que por 2 semanas no entró a la cocina. Los animales no mienten. Los animales no mienten. No es casualidad que el loro no haya querido volver a ingresar a la cocina. Uno puede quedarse pensando si lo que vio fue real o no, si fue producto de la imaginación o si le pareció. Pero ¿por qué el animal no quiso volver a ingresar? Por eso digo, hay varios motivos para el gang stalking. Hay varios motivos para las intromisiones nocturnas de entidades no humanas a las habitaciones y a las casas de las personas. Puede ser meramente para asustar, puede ser también para recolección de energías o sustancias, enzimas corporales de los habitantes de la casa, pero también puede ser para intervención de los sueños, con el mismo fin quizás, para generar, para hacer que las personas que están atravesando por esa pesadilla fabricada desde otra mente generen, cuando transcurren por esas situaciones de terror vívido, generen sustancias adrenalínicas que serán recolectadas en el mismo momento, justo antes de que se despierte la persona o luego de terminada la pesadilla. No es casualidad que haya un gran número de episodios de criaturas humanoides o de cucos, o como se los quiera llamar, que se meten en las habitaciones a la noche a asustar a las personas. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando se asustan, segregan adrenalina y sustancias que estas entidades usan como alimento o como droga. Pero lo que hay que tener en cuenta son las intromisiones más fuertes y en las que yo quiero hacer hincapié, que es en las
intromisiones para redireccionar las vidas de las personas, para que estas personas no lleguen a su cometido. Hay entidades trabajando para hacerle maldades a personas, inclusive con lo que podríamos denominar como maldiciones que persisten en el tiempo y siguen de generación en generación. No se saben bien los motivos, pero padres que han sufrido montones de cosas totalmente extrañas y que después luego sus hijos van a sufrir las mismas o diferentes cosas, pero siempre siguiendo la línea de sangre, pasarán sí o sí por estas maldades.